Paso a vosotros, amada iglesia del Distrito 8. Estamos transmitiendo desde la iglesia Monte Oreb en la colonia Independencia y nos da mucho gusto poder compartir este culto con ustedes. Y también, hermanos, deseamos que podamos tener un momento de intimidad con nuestro Dios. Estamos con el Ministerio de Alabanza de esta localidad. Estaremos en el devocional, los estaré llevando. Yo soy el diácono Samuel Valverde, pastor de esta localidad, y en la predicación estará nuestro hermano ministro Nehemías Pérez, sobrevedor de este distrito. Así que, hermanos, les damos la más cordial bienvenida y quiero compartir con ustedes lo que la palabra dice en el Salmo 66, verso 1, que dice: aclamar a Dios con alegría toda la tierra, cantar la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decir a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Verso 8, bendecid pueblos a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. Así que, hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios y elevemos nuestra voz en alabanza a nuestro Dios. Así que yo te invito a que le digas a tu hermano que está ahí contigo en tu hogar, dile: ven, es hora de adorarle. Y juntos alabemos al Señor de señores, al Rey de reyes, a nuestro Dios. Así que invita a tu hermano y dile: ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la
Hermanos, es un placer compartir este culto con ustedes, pero antes de seguir alabando a nuestro Dios, vamos a invitar a que su presencia esté con cada uno de nosotros, con los que estamos aquí, con los que están en su hogar, para que su presencia pueda ser en nuestras vidas. Así que vamos a recibir a nuestro hermano Natanael Hernández, copastor de esta localidad, para que él nos presente en oración a nuestro Dios. Paz a vos, amada iglesia. Vamos a orar para presentarnos delante de Dios y los invito que desde el lugar donde estés puedas cerrar tus ojos y inclinar tu rostro y oremos a Dios. Buen Dios que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias por tu presencia, porque tú permites que en este día, Señor, tan especial, alabemos tu nombre. Y tu presencia, Señor, en este lugar, sabemos que está. Y Señor, te pido que tú bendigas a todos mis hermanos presentes. Que estos cantos, Señor, que hemos entonado en tu nombre, puedan llegar hasta tu trono, Señor. Bendice pues estos momentos, Señor, y nos presentamos ante ti para darte toda la honra, toda la gloria. Y Señor, que tu culto en este día sea conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús, tu Hijo muy amado. Amén. Así que, hermanos, sigamos alabando a nuestro Dios. Hoy es un día de celebración. ¿Qué celebramos, hermanos? Que el Señor resucitó. Así que digamos en nuestra alabanza, celebrar a Cristo, porque Él es el Rey de Reyes, Él es nuestro Salvador, hermanos. Celebremos en este día, hermanos. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, resucitó.
es un Dios tan grande y tan maravilloso, hermanos. Y yo le quiero hacer una pregunta ahí donde está usted. ¿Cuántas maravillas ha hecho el Señor por usted? Por eso hoy le invito a que entonemos esta alabanza, porque el Señor ha aumentado las maravillas sobre nosotros. Y a pesar de que estamos en confinamiento, hermanos, el Señor aún así sigue haciendo obra en muchos de nosotros. Así que, hermanos, alabemos a nuestro Dios y digamos que no podemos contar sus maravillas. Digamos al Señor: has aumentado. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Así que, hermanos, anunciamos las maravillas que ha hecho Dios por nosotros. Así que alabemos a nuestro Dios. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Yo anunciaré, yo hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grande es el Señor, hermanos. Sus maravillas son grandes. Así que, hermanos, Dios está con nosotros. Sus maravillas siguen en nuestras vidas. Amén, hermanos. Así que cuando nosotros recordamos, hermanos, que Dios hace grandes cosas por nosotros, podemos decirle a nuestro Dios con esta alabanza: qué maravilloso es. Maravilloso es cuando vemos el amanecer, cuando nos levantamos. Maravilloso es cuando volteamos a ver a su creación y vemos que todo es perfecto. Así que, hermanos, les invito a entonar este himno 98, maravilloso es. Maravilloso es porque nos ama, hermanos. Y digámoslo desde nuestro corazón, reconociendo su grandeza. Qué grandiosa es la puesta del sol. Admirable cual amanecer. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene.
porque Él nos ha amado y por eso estamos aquí reuniéndonos para alabar el amor que ha tenido con nosotros, porque nos ha ayudado, nos ha sostenido. Y vamos a prepararnos para escuchar su palabra. Así que, hermanos, acompáñenme a entonar esta alabanza y digamos: Jesús, tú eres mi buen pastor, tú eres quien me guía. Yo quiero estar cerca de ti y guíame en mi caminar a través de tus obras, a través de tu palabra. Así que, hermanos, alabemos a nuestro Dios y alabemos al pastor de pastores, nuestro amado Señor. Digamos al Señor: cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Dile a través de tu corazón: cerca de ti quiero estar. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. Oremos con nuestro hermano Alexis Fuentes. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, que moras en las alturas de los cielos y que también estás hoy entre nosotros, te damos gracias, Señor, porque permites que te alabemos, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú te has agradado de estos cantos. Y ahora, Padre, queremos pedirte que bendigas a mi hermano Nehemías
encargado de dar el mensaje de esta tarde, Padre. Que lo llenes de sabiduría, Señor, que le des palabra tuya para que pueda impartirla a nosotros, Señor, y a nosotros danos entendimiento y un corazón sensible a tu palabra, Padre, para que todo esto que hoy escuchemos sea de gran bendición y de gran edificación para nuestras vidas, Padre. Ponemos todo esto en tus manos, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que, hermanos, vamos a recibir a nuestro hermano ministro Nehemías Pérez Méndez, quien nos llevará en la predicación en esta tarde. Amada Iglesia de Dios, aquí en el Distrito 8, el estado de Morelos, este bello estado que gracias a Dios me ha permitido recorrer, donde están las congregaciones, las misiones de nuestra iglesia, nuestra amada iglesia. Les saludo en el nombre de Jesucristo. Paz a vosotros. Deseo que estén conectados en familia desde su casa y que puedan recibir hoy esta palabra. Estamos, como ya lo dijo nuestro hermano director, estamos en la iglesia de la Colonia Independencia, aquí en Jiutepec, Morelos. Hermanos, quiero preguntarles y espero puedan comentar ahí en el WhatsApp, en el Facebook, que estamos en Facebook, ¿cuál es su texto favorito? ¿Qué texto le viene a su mente? ¿Cuál es el que se sabe de memoria? ¿Cuál es el que utiliza como estandarte? ¿Cuál es el que utiliza en los tiempos de alegría, pero también en los tiempos de dificultad? ¿Lo puede escribir? ¿Cuál será? Ya podemos leer que está ahí el texto de uno de los clásicos, o los más clásicos son el Salmo 23. ¿Lo puede decir conmigo? Dice desde su casa: Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Sí lo sabemos. Sabemos muy bien ese versículo. ¿Cuál otro recuerda usted? ¿Otro salmo? ¿Algún pasaje de los profetas? ¿De los evangelios? ¿El Nuevo Testamento? También está el Salmo 91. Sí, ¿verdad? También es un versículo muy conocido. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay otros textos más. Génesis 1:1 también es conocido. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero claro que tenía que estar el texto de Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hermanos, vamos a reflexionar en ese texto precisamente y todo el contexto de ese versículo. Vamos a hablar de la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, aunque vamos a tomar otros versículos de otros capítulos de esta carta, pero nuestro tema, el título del tema de hoy es todo lo puedo en Cristo. En la carta a los Filipenses se menciona en el capítulo 3, verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. El proseguir significa que hay un rumbo, hay una meta, hay un lugar, un estado, una condición al cual queremos llegar. Esperamos algo, anhelamos algo. Tenemos un blanco, tenemos a dónde llegar. Y dice Pablo: yo prosigo a la meta. Antes decía: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Gracias a Dios, hermanos, porque Él nos ha limpiado de nuestros pecados a través de Jesucristo, nos ha justificado y ahora proseguimos a la meta, a la promesa también de la resurrección de entre los muertos. Dice en el verso 20 del capítulo 3 de Filipenses: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y continúa: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Amén. Proseguimos a esa meta, hermanos. Gracias a Dios que hemos conocido su evangelio, que nuestro pecado ha sido limpiado, ha sido perdonado por Jesucristo. Él cargó nuestra maldad, cargó nuestras culpas y los expuso ahí en la cruz del Calvario, y ahí se quedaron, hermanos. Ahora, gracias a Dios, estamos limpios y debemos de mantenernos limpios. El capítulo 3
verso 1 de Filipenses dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo está hablando del gozo, y en esta carta de Filipenses, él reiteradamente está mencionando la palabra gozo. También en Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu, Pablo dice: el fruto del Espíritu es amor, y enseguida dice gozo. Para Pablo, el gozo es una virtud de la persona que ha entregado su vida a Jesucristo. El gozo. Nosotros tenemos gozo. El gozo cristiano no es la alegría, el disfrute o la felicidad pasajera que dependen de las circunstancias, de las posesiones o de los logros obtenidos. Más bien, el gozo es la alegría bienaventurada que resulta de sabernos amados por Dios y de experimentar una relación viva con Jesucristo. Es una fuerza que impulsa al creyente hacia la certeza de ver realizada la esperanza de la salvación. Ese es nuestro gozo, hermanos. Estábamos alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero por Cristo, hermanos, ahora somos pueblo. Hemos alcanzado la promesa y somos hechos hijos de Dios. Ese es nuestro gozo, hermanos. Que estando en condenación por nuestra maldad, ahora somos salvos y recibimos la promesa, hermanos, y tenemos la esperanza de la vida eterna. Como Pablo lo mencionaba, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, permaneciendo en Cristo, hemos de llegar a ese momento de la resurrección de los muertos. Anhelamos ese momento, pero en esta vida, en este proseguir a la meta, como bien lo decía Pablo, también sabemos, hermanos, y lo hemos experimentado, lo hemos vivido, que en este proseguir, en este transitar por la vida, vivimos muchas experiencias de alegría, como las cosas de la vida nos lo pueden otorgar, satisfacciones, pero también, hermanos, llegan las dificultades. Llegan los obstáculos, llega el dolor. En este recorrido y en este caminar experimentamos de todo. Sin embargo, en ese recorrido, para Pablo, hermanos, el gozo es una realidad que prevalece, que permanece, a pesar de las circunstancias, porque hay algo más fuerte en él, hay algo más valioso que le permite mantener el gozo, la esperanza, el amor de Dios, saberse amado. Él mantiene el gozo de la salvación que ha recibido de parte del Señor. Y nosotros, como creyentes, somos llamados a vivir con gozo, porque Dios nos ha amado, porque Dios nos ha dado salvación y porque tenemos la esperanza de la resurrección. Gracias a Dios que hoy, en medio de cualquier condición, podemos vivir con gozo. Usted y yo podemos vivir con gozo. Sin embargo, en el capítulo 4 de esta carta a los Filipenses, dice en el verso 1: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. El apóstol insiste en hacer un llamado a mantenernos firmes en el Señor. ¿Y cómo podemos estar firmes en el Señor, hermanos? Manteniendo el gozo de la salvación, manteniendo el gozo de la esperanza que tenemos en Él, manteniendo el gozo, hermanos, de que ya no estamos bajo condenación, sino la salvación de Dios ha alcanzado nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo en el verso 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. No solamente dice gócense o gozaos, regocijaos. Mucho gozo en nosotros, hermanos, por la salvación de Dios, por el amor de Dios, por su cuidado, por su fortaleza, por la esperanza, como ya bien lo he mencionado anteriormente. Debemos de vivir con gozo por la salvación de Jesucristo, la salvación de nuestras vidas. Sin embargo, hermanos, en el verso 2 dice:
ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Sin embargo, el gozo, dentro del gozo que Dios nos permite vivir, llegarán a nuestra vida experiencias, vivencias o factores que pueden diluir o que pueden destruir el gozo que tenemos de parte del Señor. El rey David decía que no quería perder el gozo de la salvación del Señor. Y hoy nosotros tenemos el gozo de su salvación. Pero pudieran llegar factores, hermanos, que pudieran diluir y destruir ese gozo. ¿Cómo cuáles? Aquí se habla de dos mujeres, Evodia y Síntique, que sean de un mismo sentir. Podemos deducir, hermanos, que había entre ellas disputas, quizá algún altercado, algún pleito. ¿Lo habrá experimentado, hermanos? ¿Qué pasa hoy con la pandemia? Se nos ha pedido que nos quedemos en casa. Pasamos más tiempo con la familia. ¿Cómo vivimos esos momentos familiares? Desafortunadamente, se dice, hermanos, que la violencia inclusive ha aumentado, la violencia intrafamiliar. Se ven ahora casi siempre papás, los esposos, esposo, esposa, con los hijos entre hermanos, y eso ha provocado irritabilidad, molestia, en muchos casos. Yo espero que no sea el caso nuestro, pero sucede en las iglesias, puede suceder en nuestras familias. Y claro, hermanos, que mantener una disputa, un altercado, un pleito con alguien, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con alguien de la iglesia, claro que deteriora y puede destruir el gozo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo han sobrellevado, hermanos, esta situación de estar en casa? Porque estos pleitos, estas diferencias, estas separaciones, quizás hasta enemistades, pudieran experimentarse en los hogares. Anhelamos volver a los templos y también, hermanos, y claro que también es mi deseo volver a los templos. Gracias a Dios aquí estamos en un templo. Pero también en los templos podemos y hemos llegado a experimentar lo que sucedió también con Evodia y Síntique. Y se pierde el gozo. Y a veces ya no alabamos a Dios con todo nuestro corazón por la diferencia, por la rivalidad que hay con alguna persona, que hay con algún hermano. Y no nos sentimos bien. He comentado esto en algunas congregaciones, pero cuando yo era más joven, en Chiapas, estábamos en una congregación y estábamos platicando con otros hermanos y resulta que hubo comentarios míos y también de la otra persona que nos alejaron, nos separaron. No nos sentíamos cómodos cuando estábamos en el mismo lugar. Sí, me va a saludar. Y eran momentos incómodos. Nuestra alabanza quizá no salía como Dios lo esperaba. Pero pasó algo curioso. Del centro de la ciudad donde yo vivía, ahí llegaba en la noche al salir de la escuela y yo bajaba a la colonia donde vivía con mis padres caminando y yo me fui a la casa y en una vuelta de una esquina yo iba sobre la banqueta, di la vuelta y en la otra calle, en la otra esquina vi que también venía el hermano con quien yo había tenido la diferencia. Entonces para que no se notara que yo lo vi, agaché la vista y caminé en esa banqueta, calculando el momento para cruzarme y no toparme con él. Y yo iba caminando con la vista hacia abajo, calculando el momento para cruzar la calle. No lo quería saludar, lo he de confesar. Y llegó el momento de cruzar y crucé la calle, pero ¿qué creen, hermanos? El hermano pensó lo mismo y nos encontramos del otro lado de la calle.
y hasta fue un momento chusco y creo que a partir de ahí las cosas mejoraron. Pero tener alguna enemistad, algún pleito, algún malentendido, hermanos, cosas que no salieron bien con alguien, claro que deteriora nuestro gozo. No nos sentimos bien. Y si esto lo vivimos también en casa, va a deteriorar nuestro gozo. Por eso Pablo le pide a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y el sentir que debemos de tener, hermanos, es de amarnos, es de perdonarnos, es de convivir en paz, es de ayudarnos, es de apoyarnos. Claro que suceden cosas que a veces se malinterpretan o intencionalmente quizá dañamos a alguien. Pero el sentir que ha de haber en nosotros, hermanos, es del perdón, es de la reconciliación. Lo hagamos así en casa. No perdamos el gozo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. De esa manera, no lo perdamos. Es más, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Y el verso 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Proseguimos al blanco, ¿verdad? Proseguimos a la meta, agradarle al Señor, honrarle a Él, sí, pero también anhelamos el día cuando Él venga. El Señor está cerca, por lo cual dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, no solamente a los que nos caen bien, no, de todas las personas. ¿Cómo sobreponernos, hermanos, a alguna complicación relacional con algunos de nuestros hermanos o de la familia? Sí, con la gentileza que es la amabilidad, la cortesía, el amar a las personas, ayudar a las personas, servirles, procurar su bien. Vuestra gentileza sea conocida de todas las gentes. Eso, cuando hubiere alguna dificultad, permitirá la solución de esas dificultades relacionales. Pero también, hermanos, aunque no haya ninguna diferencia con alguien en el sentido de alguna enemistad o pleito, en medio de nuestra vida, aunque todo vaya bien, aún así, hermanos, un signo del gozo, una señal de que tenemos gozo, de que el gozo del Señor permanece en nosotros, es nuestra gentileza. Nuestra gentileza. La gentileza que se nota o lo nota la gente desde que vamos en una calle y buenos días, buenas tardes, y tenemos una actitud diferente ante la vida. Que nuestra gentileza, hermanos, se note cuando subimos a una ruta, cuando vamos transitando, ¿verdad? Estamos en un semáforo, alguien no avanza, que seamos amables, que seamos atentos con la gente. Esa es una señal del gozo, hermanos. Cuando alguien sale enojado, tantito se junta el tráfico y está uno con el claxon tocando y diciendo cosas y no, hermanos, no hay gozo. No son señales de gozo. Demos las señales de gozo y una de ellas es la gentileza, la amabilidad, la cortesía, la atención. La atención. Cuando el gozo está en nosotros y estamos bien, hermanos, hasta nuestros hijos lo sienten, lo perciben, lo disfrutan. Pero cuando estamos mal, hasta ellos son los primeros en identificarlo. Y también, claro, que son contagiados por eso. No permitamos que las disputas, los altercados, las ofensas destruyan el gozo que Dios ha puesto en nosotros. Más bien, que nuestro amor por los demás siempre fomenten buenas y sanas relaciones de paz con toda la gente. Hay otro factor que pudiera en determinado momento deteriorar o destruir nuestro gozo, hermanos. El gozo de Dios. Y dice en el verso 6, por nada estéis afanosos. Ahí vamos a leer primero esa parte. Dice, por nada estéis afanosos. Eso, y el afán, hermanos, es un elemento que, ¿cómo quita el gozo?
nos desanima. El afán, bueno, ¿qué es el afán? Hay otras versiones que traducen: no estéis preocupados, no estén angustiados, no estén inquietos, no estén estresados. Por nada estéis estresados, por nada estéis preocupados, por nada estéis inquietos, por nada estén angustiados. Y hablando de la preocupación, de la angustia que generan las cosas, hermanos, hoy pues la pandemia, hermanos, pudiera tener preocupados a muchos de nosotros. Y quizá la causa pues sería razonable. Pero aquí la palabra nos invita a no estar afanosos, no estar preocupados. Y la preocupación, hermanos, primero, vamos a decir 3 cosas acerca de la preocupación. Primero, la preocupación es inútil, no resuelve las cosas. ¿Lo ha comprobado? No por más que nos preocupemos, encontramos ahí ya la solución, estamos solucionando las cosas. No, hermanos. No solucionamos nada con preocuparnos. Y la preocupación, como bien ya lo decía, es esa inquietud, es esa angustia. Claro que pensamos en las cosas, en solucionar muchas cosas, pero sin preocupación. Conscientemente tomamos decisiones, oramos a Dios, le pedimos a Él sabiduría para tomar las decisiones más sabias, más prudentes, de tal manera que nuestra vida continúe. Pero la preocupación no resuelve las cosas. Es inútil. Segundo, la preocupación, hermanos, exagera las cosas. Hay una exageración de ciertas condiciones, ciertos factores. Decía una persona con quien he convivido antes, y cuando sucedía algo complicado, decía: vamos a morir. La preocupación hace que exageremos las cosas. Tercero, la preocupación nos enferma físicamente. Dolores de cabeza, insomnio. Bueno, pudiéramos seguir mencionando, ¿verdad? Pero la preocupación, primero, no soluciona, exagera las cosas. Y, hermanos, también nos enferma. Así que no sirve de nada preocuparnos. Por eso aquí la palabra nos invita a no estar afanados, a no estar preocupados. Por nada, dice la palabra. La pandemia ha traído dolor, ha traído tristeza de muchas maneras. Quiero decirles, hermanos, que aquí en el Distrito 8 hemos tenido un número de contagios acumulados por el coronavirus de 40 personas en el estado de Morelos. 40 personas. Lamentablemente, de las 40 personas, 8 fallecieron. Gracias a Dios, porque el resto se ha recuperado. Y esto ha generado dolor. También por la pandemia, por la falta de actividad económica. Algunos perdieron su empleo, otros vieron reducidos sus ingresos, sus negocios, sus salarios. Y esto pudiera generar muchas preocupaciones. Pero dice la palabra: por nada estéis preocupados, por nada. Dice la palabra: sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Con el afán no solucionamos nada. ¿Pero con qué sí, hermanos? Con la oración. Dice Primera de Pedro, el capítulo 5, verso 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda vuestra ansiedad, aun si llegara la preocupación, lo pongamos en las manos del Señor. Oremos a Él. Hagamos rogativas a Dios. Pidámosle a Dios. Claro, conforme a su voluntad, ¿verdad? Pero también Él escucha el deseo de nuestro corazón y responderá conforme a su buen propósito para nuestra vida.
Pero además, hermanos, en medio de las preocupaciones que pudiéramos tener, el apóstol invita a la iglesia de Filipenses, y es la invitación para nosotros hoy, a que además de hacer rogativas y peticiones al Señor, también oremos con acción de gracias. En medio de la crisis que cada uno está viviendo, en medio de las dificultades que pudiéramos estar pasando en estos momentos, hermanos, en medio de todo ello, hoy hay muchas cosas para agradecer a Dios. Hoy hay muchas razones para bendecir su nombre. Tenemos vida, podemos respirar, el alimento, la ropa, un techo donde descansar, donde vivir. Y aunque, como he mencionado, hermanos, lamentablemente algunos han fallecido por esta pandemia, también sabemos que el Señor ha estado consolando los corazones, ha estado fortaleciendo la vida de los que se duelen por el fallecimiento de un ser querido. Y por ello también podemos dar gracias a Dios, porque tenemos a un Dios que es cercano a nosotros, que nos consuela en todas nuestras aflicciones, que nos fortalece en toda dificultad. Demos gracias al Señor. Por lo tanto, hermanos, tengamos cuidado de caer en disputas, en altercados que deterioran nuestras relaciones con los demás, porque eso quitará el gozo de la salvación que Dios ha puesto en nosotros. Y también, hermanos, evitemos caer en la ansiedad, en el afán, en la preocupación. Más bien, en oración, le pidamos a Dios que esté con nosotros, que intervenga, y también hagamos y tengamos acciones de gracias. Seguramente, hermanos, usted tiene algo en su corazón hoy que le está afectando. Si quiere, en este momento y más adelante, lo puede poner en las manos del Señor, hacer rogativas y peticiones. Y también en el distrito, hermanos, estamos formando un grupo de intercesión. Si desea, si es una situación personal y nos lo quiere comentar, tomaremos nota para que estemos orando por esa necesidad que usted nos plantee. Sí pasamos por dificultades, sí pasamos por crisis y necesidad, pero, hermanos, podemos orar a Dios. Y también, hermanos, escriba si tiene alguna acción de gracias. Queremos en la semana estar orando por esa acción de gracias que usted tiene en su corazón. Escríbalo también. Y también usted, claro que Dios le escucha y va a escuchar su gratitud y va a escuchar también sus ruegos. No preocuparnos, oremos a Dios, busquemos a nuestro Padre y Él irá consolando nuestros corazones. Como humanos, claro que sentimos, pero en medio de todo ello, aún en medio de las lágrimas, hermanos, podemos tener el gozo del Señor. Cuando oramos a Dios, cuando ponemos nuestra ansiedad en Él, dice la palabra en el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Cuando oramos a Dios, cuando ponemos en Él nuestras cargas, nuestro dolor, nuestras preocupaciones, entonces, hermanos, recibimos la paz del Señor. ¿Y qué es la paz? Sino estar bien. ¿Qué es la paz, hermanos? Sino el descanso que encontramos en Dios, el descanso de nuestra aflicción, el descanso de nuestra preocupación. ¿Qué es la paz, hermanos? Sino encontrar en Dios la seguridad. Hay un canto que dice, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Qué es la paz, hermanos? Sino encontrar en Dios la despreocupación, la tranquilidad. La paz es la confianza. La paz, hermanos, es la dicha. Queremos ser dichosos, hermanos, y la preocupación como las disputas no nos ayudarían. Y cuando lleguen, hermanos, busquemos a Dios. Busquemos reconciliarnos con Dios, con los hermanos, con las personas, y Dios llenará nuestro corazón y nuestra vida de su paz. Hoy quise abordar, hermanos, estos dos factores que pueden deteriorar el gozo
Ya ven que Pablo decía, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pero estos dos factores pudieran acabar con ese gozo. Por lo demás, dice el apóstol en el verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Hermanos, para mantener el gozo en nosotros, debemos de hacer esto que Pablo nos está indicando. Lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Si alaba al Señor, hermanos, dice, en esto pensad. En lo que escuchamos, qué canciones escuchamos, en lo que vemos, ¿qué vemos, hermanos? Vemos lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que da alabanza al Señor. Porque si no, hermanos, nuestra conciencia, ¿verdad?, y el Espíritu, ¿verdad?, nos están ahí insistiendo en que no estamos bien. Por eso busquemos hacer las cosas como el apóstol nos está enseñando. Lo puro, lo amable, lo que da alabanza al Señor. ¿Qué leemos? ¿Qué vemos en Facebook? ¿En las páginas de internet? ¿Qué hacemos en la soledad? ¿Qué pensamos? Dios conoce todo de nosotros, hermanos. Que toda nuestra vida y nuestros pensamientos sean dirigidos y orientados hacia lo verdadero, lo honesto, lo justo, puro, amable, lo que es de buen nombre, lo que alaba al Señor. Por ello, hermanos, el apóstol al principio de su carta nos invitaba diciendo, 1:27 de Filipenses, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Amén. La petición, hermanos, y la invitación es a que nos comportemos como es digno del evangelio de Cristo. Y cuando nos comportamos dignamente del evangelio, hermanos, honrando su nombre, valorando su salvación, su sacrificio, entonces nuestra actitud, nuestra vida, nuestros pensamientos siempre estarán orientados a alabar el nombre del Señor. Vivamos dignamente del evangelio. Y eso, hermanos, también, claro, que nos mantendrá con el gozo del Señor. Para ir finalizando, sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 10 de Filipenses 4. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Normalmente este versículo, todo lo puedo en Cristo, lleva a muchas personas a hacer declaraciones de una victoria entendida a su forma. Pero hermanos, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, antes de que diga esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice, ¿en qué me fortalece el Señor? Dice la palabra en el verso 11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Así como estar escaso, como para tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El gozo del Señor permanece, hermanos, porque es Jesucristo quien nos fortalece. Podemos vivir hoy quizá en la crisis que cada uno puede estar viviendo, de enfermedad, de desempleo, de inseguridad. Hoy, hermanos, el Señor hace posible que podamos mantener nuestro gozo,
que podamos mantener su gozo. Para todo estoy preparado, dice el apóstol Pablo, porque Él es mi fortaleza. Seguramente la situación ha llevado a muchos al dolor y al llanto, pero yo sé que en medio de todo ello, hermanos, el Señor ha hecho su obra, sigue dándonos su espíritu para que cada uno de nosotros mantenga el gozo de su salvación. En medio del dolor, el gozo de su salvación prevalece. Por eso estamos aquí, por eso estamos conectados en esta transmisión, porque confiamos en Él. Queremos seguir escuchando su palabra, queremos seguir siendo alimentados por Él. Pablo tenía gozo, aprendió a estar contento bajo cualquier circunstancia, con escasez, pero también con abundancia. Hoy he conocido de hermanos que han estado enfermos del coronavirus. A algunos de ellos les he hablado por teléfono y dice: hermano, tengo este coronavirus, pero hermano, yo le canto a mi Dios y aquí estamos adelante, confiando en Él. Gloria a Dios por ellos. También me ha tocado ver, hermano, esto es muy difícil, no sé dónde está Dios. Y claro que son expresiones que surgen en medio del dolor, pero en esas mismas palabras va una esperanza, porque seguimos reconociendo que Dios está, que Dios existe, que Dios es con nosotros. Hermanos, que el gozo del Señor permanezca en nuestra vida, permanezca en nuestro corazón. Claro que todo lo podemos en Cristo. Hoy no tenemos quizá lo suficiente de víveres como antes solíamos tenerlo, pero hoy estamos contentos porque, hermanos, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Quizá tenemos abundancia, bendito sea Dios, hermanos, y estamos contentos porque Él es nuestro gozo y fortaleza. Hoy, hermanos, podemos buscar todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que le da alabanza a Él. Podemos alejar nuestra carnalidad y materialismo. ¿Por qué, hermanos? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hoy podemos vivir despreocupados y podemos buscar a Dios en oración para alejar los afanes de la vida de nosotros. Y sí se puede, hermanos, ¿por qué? Porque Cristo es quien nos fortalece. Si hay alguna rivalidad, alguna relación quebrada, deteriorada, descompuesta, hermanos, claro que hoy podemos reconciliarnos porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La pandemia se ha prolongado más de lo que se esperaba, más de lo que se pensaba. Y hasta aquí, hermanos, estamos y permanecemos en la fe y en el gozo del Señor porque Jesucristo es quien nos fortalece. En medio de la crisis, Dios ha fortalecido y aquí estamos. Seguimos pudiendo porque el poder lo recibimos de Él. Bajo cualquier circunstancia, Dios es nuestra fuerza. Dios es quien está con nosotros y Dios permitirá, hermanos, que sigamos prosiguiendo la meta con el gozo de su salvación. Les pido, hermanos, que también, como decía el apóstol, en gran manera me gocé en el Señor, porque ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Él se gozó por la ayuda que recibió de los filipenses. Hermanos, Él nos ha bendecido y eso nos da mucho gozo. Pero hoy, hermanos, podemos generar ese gozo en otras personas. Hoy podemos hacer que vecinos, familiares, conocidos se gocen, porque al fin revivirá en nosotros el cuidado de ellos. Bendito sea Dios por quienes lo hacen. Quienes faltan, hermanos, ayudemos a los demás. Hay muchos que padecen también los efectos de esta pandemia y esperarán nuestra manifestación. Los bendigamos con nuestra ayuda, con nuestra gentileza, con el evangelio de salvación que llega a sus vidas, a sus corazones. Hay muchas formas ahora de hacerlo. Lo hagamos, hermanos, para gloria del Señor. Y cuando veamos que la gente llega a la salvación de Dios, también eso será motivo de nuestro gozo. Hermanos,
Claro que podemos. Sí podemos comunicar el evangelio. Sí podemos comunicar la palabra y la buena voluntad de Dios. Todo lo podemos en Cristo porque Él es nuestra fuerza. Que Dios les bendiga, hermanos, y que el gozo de la salvación del Señor permanezca en nuestros corazones. Paz a vosotros. Así que, hermanos, como hemos escuchado en la predicación, aprendamos también a vivir con contentamiento, porque el Señor está con nosotros. El texto nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, hermanos, con nuestro Dios, a pesar de todas las circunstancias que estemos viviendo, tengamos la esperanza, porque con nuestro Dios podemos saltar los muros. Así que alabemos el nombre de nuestro Dios y digámosle firmes, seguros que estamos sostenidos de la mano de Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Dile: la diestra mi mano, en la diestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él le adesa mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él adiestra mi mano, Él le adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Amén, hermanos. El Señor es el que nos acompaña, nuestro libertador. Así que, hermanos, hoy tomemos este tiempo también para honrar a nuestro Dios. Y voy a darle paso a nuestro hermano Natanael para que él pueda llevarnos también en oración, hermanos. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 9 verso 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar, hermanos, por las ofrendas. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Hoy también en esta tarde, Señor, te honramos con las ofrendas. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas a todos mis hermanos. Y también bendiga los trabajos, Señor, de mis hermanos. Dales fortaleza, dales fuerza, Señor.
y que estas ofrendas, Señor, también sean para la edificación de tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por tenernos como hijos tuyos. Gracias, en el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Así que, hermano, no olvide que esto que ha apartado para el Señor pueda hacérselo llegar a el hermano que sea tesorero de su localidad. Así que, hermanos, yo creo que Dios nos ha permitido disfrutar de este culto, de su presencia principalmente. Por eso hoy quiero que vayamos terminando este culto con un corazón agradecido, porque el Señor nos ha bendecido después de una semana de actividades, porque el Señor en su inmenso amor nos permite estar reunidos, aunque sean estos momentos, pero el Señor siempre nos acompaña, hermanos. Así que digámosle al Señor que estamos agradecidos, que hoy es un momento para agradecer lo que ya hizo, lo que ha hecho y lo que hará, hermanos, porque Dios sigue cumpliendo sus promesas. Cantemos a nuestro Dios. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador. Hay momentos las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador. Dile: te agradezco, te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que y todo lo que hará. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Así que, hermanos, agradezcamos a Dios. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador. Dile al Señor: te agradezco, te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Amén, hermanos, porque el Señor sigue obrando con su iglesia y lo seguirá haciendo, y es una promesa de Él. Así que, hermanos, por nuestra parte
Fue un placer, hermanos, acompañarles, estar con ustedes, celebrar juntos este día y alabar a nuestro Dios. Así que, hermanos, agradecemos también que se hayan conectado con cada uno de nosotros. Y vamos a recibir a nuestro hermano ministro Nehemías Pérez, sobreveedor del distrito, para que él nos pueda despedir en oración y nos pueda dar la bendición pastoral. Bien, hermanos, agradecemos a Dios por la Iglesia de la Independencia, así se conoce esta congregación, a nuestro hermano Samuel, pastor de esta congregación, y a todos los muchachos ya muy conocidos a nivel nacional por su ministerio. Dios les bendiga, muchachos. Dios sea con todos nosotros. Vamos a orar, hermanos. Les agradecemos haberse conectado a este culto, en esta transmisión. El próximo sábado estaremos transmitiendo desde la iglesia de Las Águilas, aquí también en Cuernavaca, Morelos, en el sector 1. Les invitamos a que compartan el aviso para que más hermanos se unan en nuestro culto distrital. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que mantenga en nuestro corazón acciones de gracias y también el gozo que nos da su presencia, su promesa y su fortaleza. Vamos a orar. Amoroso Dios, te damos muchas gracias por la bendición de tu palabra, por el gozo que pones en nuestro corazón, por la fortaleza que hoy recibimos de ti. Gracias, Señor, porque en medio de la dificultad tú has sido bueno. Y eres tú, Señor, y tu evangelio, y tu salvación, y tu amor, lo que nos permite estar firmes y mantenernos firmes, prosiguiendo a la meta, para alcanzar aquel día cuando Jesucristo tu Hijo venga a darnos, Señor, la resurrección y la vida eterna. Mientras, Señor, te pedimos sigas estando con nosotros, sigas favoreciendo, Señor, nuestra vida y permitas que nuestro testimonio te siga honrando. Ayúdanos a vivir dignamente tu evangelio, que nuestra vida te honre y te glorifique. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, y que esta semana que está por iniciar, que sea una semana productiva, que sea una semana provechosa de trabajo, de muchas actividades, Padre, pero que en todas ellas busquemos glorificar tu grandioso nombre. En tus manos ponemos nuestras vidas, ponemos en tus manos, Señor, a quien está enfermo, a quien está padeciendo alguna situación difícil. Que tu paz llegue a cada uno de ellos. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, que la gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros. Gracias por ser parte de esta predicación de la palabra. Qué bueno saber que el Señor Jesucristo no nos abandona. Aún en estos momentos, nuestro Dios nos acompaña, nos fortalece y nos ayuda.